la figura, tenemos un rectángulo común y corriente de la escuela primaria. La longitud en metros de su base vale X. La altura vale Y metros. Y el área es A metros cuadrados, ¿no? Ahora, nos dicen que X e Y cambian con el tiempo. Como quieran, pueden cambiar creciendo, pueden cambiar decreciendo, por lo tanto, la variable A, en general, también cambia. ¿Está? Si yo conozco cómo cambia X y cómo cambia Y con el tiempo, ¿puedo conocer cómo cambia A? ¿Me siguen la idea? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a ponerle datos a nuestro problema. ¿Sí? Lo primero que vamos a reconocer es que A es una función de X y. Es un polinomio, ¿no? Va a ser por altura, X por Y. Ok. Y que nos están diciendo que X es una función del tiempo. Y que Y es una función del tiempo. ¿Sí? En esta versión del problema vamos a suponer que conocemos todos los datos y nos piden cuánto cambia el área en metros cuadrados cuando t vale 2 segundos. Supongamos que t lo medimos en segundos. T en segundos, posiciones, longitudes en metros, áreas en metros cuadrados, para que tenga sentido esta fórmula, ¿no? Lo que nos están pidiendo, ¿qué es? ¿Cómo se llama matemáticamente la razón de cambio del área con respecto al tiempo? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene acá en esta materia, en este curso? La derivada. Entonces yo quiero la derivada. ¿De quién? De A. Con respecto a el tiempo. Porque ¿en qué unidades se mide el cambio de área metros cuadrados con respecto al tiempo en segundos? ¿En qué unidad se mide? Vamos a poner las unidades en verde. Dijimos, área en metros cuadrados. Posición en, longitudes en metros. Y ya que estamos, agregamos que el tiempo lo medimos en unidades de segundos. Estamos dentro del sistema métrico legal argentino. Ok. ¿En qué unidades se mide esta derivada? ¿Así? ¿Metros sobre segundo? ¿Metros al cuadrado sobre segundo? ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Está? Ejemplo, otra derivada que hay acá. ¿Qué otra derivada ven que no sea esta? Si yo, por ejemplo, quiero hacer otra derivada con estas cantidades, ¿qué otra derivada hay? Derivada de X con respecto a T en unidades de metros sobre segundo. ¿Está bien, no? ¿Ah? Ok. Bueno, este problema aparece la palabra con respecto a. ¿Sí? ¿Se ve la idea de con respecto a? Hasta ahora, lo único que ustedes habían visto eran cosas así. Voy a ponerlo acá. ¿Entra en el video? ¿Acá? Antes, en matemática A, aparecía, por ejemplo, esta. ¿Sí? ¿Y acá quién derivo con respecto a quién? F o I con respecto a. Ok, y aparecía también esto. ¿Y acá qué derivo con respecto a quién? ¿Vamos? Entonces, aparece la necesidad acá
Vamos no sé si ya la vieron, no la vieron, a veces yo me confundo, pero vamos acá a poner una notación que se llama la notación de Leibniz. Es una manera de escribir esto mismo, pero lo vamos a escribir con el símbolo que inventó otro tipo que desarrolló esto que se llama cálculo o análisis, que se llamaba Leibniz. Era un matemático, ingeniero y filósofo. Y es el símbolo que parece una fracción, ¿sí? Arriba pongo la variable que derivo y abajo pongo con respecto a qué. Es lo mismo, se llama notación de Leibniz para esto mismo. Y esto lo voy a escribir así. ¿Está? Es lo mismo, esto y esto. Es una notación, una manera de anotar. Bien, volvemos acá. Entonces, esta que está acá, ¿cómo se escribiría esta derivada? Derivo a con respecto a t. ¿Acá qué derivo? Ok. Ok, acá tengo notación para las derivadas. Bien. Quiero calcular esto. ¿Cuánto cambia el área con respecto a t en metros cuadrados por segundo cuando t vale 2? Y vamos a agregar más información. Nos informan, vamos a poner la versión número 1 de mi problema. Así la voy a llamar. En la versión número 1 de mi problema me dicen que x de t es raíz de t. Que y de t es 2t más 1. Vamos a poner acá 3. 3t más 1. Y me piden que calcule a derivada de a con respecto a t, que en la notación vieja tendría que ser algo así, cuando t vale 2. Quiero calcular eso. ¿Está? Bueno, ¿cómo puedo yo hacer para calcularlo? ¿Cómo se les ocurre calcular esta derivada? Tengo que derivar a. Pero a no depende de t, depende de x y depende de y. Porque el área es x por y. ¿Cómo hago para usar esta información con todo esto en la versión número 1 de mi problema para calcular a' cuando t vale 2? A ver, ¿cómo la compondrías? Función compuesta. Versión 1, compongo. O hago la función compuesta. ¿Cómo la hago? A ver, empiezo por acá. A de x y es igual a x por y. ¿Y ahora qué hago? X es raíz de t. Por y que es 3t más 1. Y ahora lo que hice fue lo que dijo el señor del fondo, muchísimas gracias, que es componer a con x y con y de t. Voy a anotarlo así. ¿Se ve lo que hice? Compuse. ¿Es una función compuesta? Claro, porque es una función de una función. Antes solo teníamos funciones de una variable. Ahora ampliamos nuestra idea de composición. Si querés, vamos a inventarle una notación. ¿Se acuerdan la notación del cerito? Tiene que ser algo así, ¿no? Tendría que ser algo a 0 aplicado a t, ¿no? ¿Cómo hago yo esta composición? También podemos suponer que x e y son ambas componentes de un vector R. ¿Sí? Ya lo hicimos antes, ¿no? Dos ecuaciones con x, y. Entonces voy a escribirlo así. ¿Qué significa esta notación? Significa que a t primero le apliqué x, y luego le aplico a. Y me queda esto que está acá. Me quedó una verdadera función de una variable. ¿Es cierto? Ok. Y ahora puedo responder la pregunta, ¿cuánto vale
A' en t igual 2, en la versión número 1 de mi problema. ¿Cuánto vale A' en t igual 2? ¿Cuánto vale A' en t igual 2? Sí, muy bien. ¿Está bien? ¿Cómo hago? Dale, decime. Calculo A' en t. Acá tengo A. ¿Cuánto vale A' en t? Derivo el primero por el segundo factor sin derivar. Más por 3. Ok, lo voy a poner así. Vamos a ponerlo separadito por. Ahí está. Es más, te lo voy a escribir así. Mirá cómo te lo voy a escribir. Vamos a ponerlo así. A ver si lo puedo escribir. ¿Cómo es esto? Voy a escribirlo así. A ver. 3t más 1. Y acá voy a poner 3. Y acá ponemos más. ¿Ok? Sí. ¿Y cómo hago para calcular A' en 2? Pongo 2 y listo, en esta, ¿no? Entonces vuelvo para acá y digo, ok, voy a poner para acá, con esta, calculo A' en 2 es igual a 1 sobre 2 raíz de 2, 3 por 2 más 1, más raíz de 2 por 3. Ahí está, ahí calculé la derivada. ¿Estamos? Ok. Buenísimo, genial. Ahora lo que te voy a pedir que notes es que esto que está acá, esta parte que está acá, es la derivada de x, ¿no? Esto es x', ¿no? De t. Y esto que está acá, ¿qué es esto? 3t más 1, ¿qué es? Es i. Esto es i de t. ¿Vamos? ¿O no? Ok, raíz de t, ¿quién es? Raíz de t es x. ¿Y 3 quién es? Y prima. ¿Está? Ok. Bueno, entonces lo vamos a plantear a esto. Quiero plantearlo a ver si me sale, estoy pensando para no equivocarme, como un producto, quiero plantearlo como un producto punto. ¿Puedo plantear eso como un producto punto? ¿Sí o no? A ver si puedo. Voy a plantearlo, si me sale, como un producto punto entre dos vectores. ¿Sí? Entonces, x' y prima lo voy a poner acá. X' y prima, que dependen de t. Acá. ¿Puedo poner algo acá para que me quede lo de arriba? X' multiplica por esto. ¿Esto qué tiene que ser? Y. Bueno, me equivoqué con los colores, ¿eh? Quiero que me quede igual color X' y prima, así que voy a poner esto de aquí. Vamos a ponerlo en color verde. Este me tenía que quedar verde y me equivoqué. Y prima. Y este lo vamos a dejar rojo. Esto es X, ¿no? Ahí, X rojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo por acá? X, ok. X. ¿Es cierto? ¿Es un producto punto y me da lo de arriba? Bueno, buenísimo. Entonces vamos a ir un poco más y vamos a reconocer que este que está acá es el vector derivada de este que está acá. ¿Se ve? Producto punto. Y este vector es un vector que la primera componente es la derivada de A con respecto a X. ¿Qué me da?
La derivada de xy con respecto a x me da... Ok, entonces lo voy a poner acá. Derivada de a parcial con respecto a x, coma. Y el segundo es la derivada de a con respecto a y. Esto es un ejemplo, pero es un ejemplo que tiene validez general. A este vector que rojo le vamos a poner un nombre. Lo llamaremos el vector gradiente de a. Y es un vector que para una función de dos variables tiene dos componentes. Entonces, ¿quién es este vector rojo? Es el vector gradiente de a y su símbolo es el triángulo, que a veces le llamamos nabla, con la punta para abajo, a. Este es el símbolo del vector gradiente de a, o también lo van a encontrar en algunos libros con la palabra grad. Es un vector y se hace así. Resumiendo, entonces, si yo quiero, resumiendo todo esto, si yo quiero derivar a con respecto a t y a es una función de x y, pero x depende de t e y depende de t, entonces esa derivada, que es a' de t, la puedo obtener mediante este producto punto. Gradiente, que es un vector, producto punto, r' de t. O, si quieren, también lo pueden escribir como el vector a derivado parcial respecto de x, que es esto mismo, coma, a derivado parcial respecto de y, producto punto, x' y'. Donde acá a lo tengo que derivar con respecto a x y con respecto a y. Son derivadas parciales. Y acá tengo que derivar a x e y con respecto a t. Esto que está acá se llama derivada total por regla de la cadena en dos variables. Vamos a ponerle el nombre. Entonces, ¿esto qué es? La derivada total por regla de la cadena. Derivada total por regla de la cadena. Para funciones de dos variables. Esto que estoy diciendo acá en castellano lo podés escribir con el siguiente diagrama. A depende de x y de y. E y ambos dependen de t. Si yo inyecto t, puedo calcular x e y. Si tengo x e y, puedo calcular a. ¿Sí? Otra forma de verlo, esto mismo, es reconocer que este vector r de t, que es el vector que está acá, raíz de t, 3t más 1, es un vector que describe una curva en R2. ¿No? ¿Lo vimos? ¿Se acuerdan? Curvas en R2. Entonces, yo puedo decir que r de t describe una curva en R2. ¿Sí? Y que la función a la evalúo en la curva. No me interesa la función a en cualquier lugar, sino que la función a la evalúo en un punto que está sobre la curva, por lo tanto, me queda una función de una sola variable. ¿Sí? Que puedo derivar. Entonces, tema de hoy, derivada total por regla de la cadena. Vamos a darle una vuelta de rosca a este problema. Vamos a generar una versión 2. Versión 2 del mismo problema. ¿Sí? En un cierto momento, el área de un rectángulo, vamos a ponerlo así, tengo un rectángulo cuyas dimensiones cambian con el tiempo. Tengo un rectángulo cuyas dimensiones cambian con el tiempo. Este que está acá. Me dicen, por ejemplo, que en un momento o instante tenemos ciertos datos. En ese instante sabemos que la base mide 4 centímetros.
La altura del rectángulo mide 5 centímetros. La base decrece a razón de 1/3 de centímetro por segundo. Por lo tanto, x' vale menos 1/3. La altura crece a razón de, ponele, 6 centímetros por segundo. Y en ese instante, ¿cuánto vale? En ese instante, ¿cuánto vale la razón de cambio del área con respecto al tiempo? ¿Lo repito el problema? Mismo problema, un rectángulo cuyas dimensiones cambian con el tiempo, pero no me dan las fórmulas. No tengo estas fórmulas. No puedo hacer cuentas con esas fórmulas. Me dan algunos datos nada más. ¿Qué me dicen? Me dicen que en un instante la base mide 4 centímetros, la altura mide 5 centímetros, la base decrece a razón de 1/3 de centímetro por segundo y la altura crece a razón de 6 centímetros por segundo. ¿Cuánto es la razón de cambio del área en ese instante? Vamos a llamarlo en un instante, le ponemos T0. Ahí. Aplico entonces regla de la cadena. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Me dice que A' en T0 es igual a el vector gradiente por el vector R'. ¿Está? Bueno, ¿cuánto vale x'? Menos 1/3, ok. ¿Cuánto vale y'? Menos 1/3, 6. Ok, ya tengo este de acá. ¿Y cómo hago para calcular esto? A parcial. Eso sí lo conozco, porque el área de cualquier rectángulo es base por altura. Por lo tanto, la derivada a x la puedo calcular acá. Derivada parcial del área respecto de x es la derivada respecto de x de la función xy y vale... ¿Cuánto vale? Derivada parcial de xy con respecto de x. Y, vale, perfecto. O sea que esto es y. Y derivada parcial de a respecto de y, x. Perfecto. ¿Pero cuánto vale y en ese instante? 5. Coma. ¿Cuánto vale x en ese instante? 4. Y ahora, bueno, ya tengo la respuesta. Tengo que hacer este producto punto. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Bueno, hay un detalle. Esto no siempre funciona. Hay una condición. ¿Cuál es la condición? Esta fórmula no sirve para todas las funciones. ¿Qué condición debe cumplir esta función que está acá? En el punto donde estoy derivando, en el punto de xy, donde estoy derivando, debe ser no solo continua, más que eso. No solo debe tener derivadas parciales, más que eso. Debe ser no diferenciable. Debe ser diferenciable. Esta fórmula no está garantizado que sirva para funciones que no son diferenciables en el punto donde derivo. No en t, sino en el xy. ¿Me siguen la idea? ¿Se acuerdan de que tenga plano tangente, clase pasada? Bueno, esta fórmula está garantizada solo para funciones diferenciables. Entonces lo voy a poner acá. Ojo, ojo, solo aplica, está garantizada, solo está garantizada que sea verdadera. ¿Se entiende la idea de garantizada? ¿Por qué digo garantizada? Porque podría ser que no sea diferenciable y que igual la fórmula sirva para un caso particular. Pero si es diferenciable, A, en el punto xy donde derivo, está garantizado que esto funciona, que me da una verdadera derivada. Entonces, solo aplica garantizadamente si A es diferenciable. ¿En dónde? En el xy donde derivo. Ok. Bueno, en este caso, el xy lo tengo. Necesito que A sea diferenciable en 4, 5. ¿Estamos con esto?
A R no hace falta pedirle mucho, simplemente a R le pido que sea derivable. No tiene ese problema, porque ven que estas son todas funciones de una variable. ¿Se acuerdan que funciones de una variable, con que haya derivada ya es diferenciable porque ya tiene recta tangente? Para X y para Y. Pero A es de dos variables, le tengo que pedir más. Le pido que tenga plano tangente o que sea diferenciable en 4, 5. Pregunta, en este ejemplo, ¿A es diferenciable? ¿Se acuerdan del teorema? ¿No lo vieron? Si no lo vieron, lo podemos recordar. Hay un teorema que dice que una función es diferenciable si las derivadas parciales existen y son continuas en el punto y en toda vecindad del punto para cualquier lado. ¿Cuáles son las derivadas parciales de x y y? X e y. Son polinomios lineales. Esto es cuadrático, ¿no? Variable por variable, aunque no parezca, es cuadrático. Variable, entonces, derivada del cuadrático lineal, continúa en todo R2. Perfecto. Ya cumple la condición que me asegura la diferenciabilidad. Ya está, con la diferenciabilidad ya sé que esto aplica y ya sé que esta es la verdadera, este producto punto, 5 por menos un tercio más 4 por 6, aplica. Ok, pregunta, ¿ven que la base disminuye? ¿Ven que la base disminuye? ¿Sí? Por lo tanto, si yo mantuviera fija la altura, ¿el área qué hace? ¿Crece o decrece? Sí. Si yo mantuviera fija acá, esto es Y', ¿no? Si yo Y' valiera 0 y queda fijo, si X de la base decrece, el área decrece. Pero miren lo que le pasa a la altura. ¿Qué le pasa a la altura? Crece. Si yo mantuviera la base fija, X' vale 0, la altura crece y el área. Entonces, tengo un rectángulo que la base se achica y la altura crece. ¿El área crece o decrece? En este problema versión 2. ¿Crece o decrece? ¿Cómo saben que crece o decrece? ¿Qué miran para saber si crece o decrece? La magnitud de crecimiento de Y es más grande que la de X. Muy complicado. Módulo 1. Está bueno, ¿eh? Bien. Pero vamos a hacerlo más simple. Muchas gracias. ¿Qué miro acá para saber si A crece o decrece? ¿El signo de quién? Sí, muy bien. Entonces, 5 por menos un tercio, más 4 por 6, ¿es positivo o negativo? ¿Se ve? Esto es 5 tercios, negativo, 24 menos 5 tercios es más chico que 2. O sea, es como 24 menos 2, esto es positivo, por lo tanto, A de T, 0, A en T0 crece. O sea, A de T crece en la vecindad de T0. No sé lo que pasa fuera de T0. Estoy viendo si crece o decrece en T0, ¿no? ¿Listo? ¿Paramos acá? Problema versión 1, versión 2. Versión 1 lo hice con fórmulas. ¿Les gustan más las fórmulas que la función? Ok, le vamos a tomar esto, porque pasa esto, sí, no puedo mentirles. Muchas veces problemas de este tipo aparecieron en los exámenes. Por eso necesito que miren esto con fórmulas que les gustan y después hagan el salto y miren esto donde no hay fórmulas. Salvo, bueno, que te acuerdes de la fórmula de la superficie del rectángulo, ¿no? Área del rectángulo. ¿Está? ¿Estamos con esto? Pregunta clásica de examen, ¿el área crece o decrece? ¿Me siguen? Esta fórmula me lo dice. Pero tengo que saber a qué condición tiene que cumplir la función área en 4, 5. Tiene que ser diferenciable en ese punto. ¿Está? Y obviamente le pedimos que esto sea diferenciable, esto existe, pero esto le tenemos que pedir también que R' exista, que sea derivable. R derivable, A diferenciable.